Vamos a hablar de ganadería hoy, en este episodio de Juan Agro, porque tenemos una persona verdaderamente interesante que sabe mucho, ¿eh? Atención, porque sabe muchísimo del negocio ganadero. ¿Por qué sabe tanto? Porque en él confluyen dos cualidades. Es productor y es un analista del sector, de los más reconocidos. Voy a saludar y darle la bienvenida a este Juan Agro, a Víctor Tonelli. ¿Cómo andás, Víctor? ¿Todo bien? Bien, bien, impecable, impecable. Bueno, mejor así. Bueno, ahora que defender toda esta intro, así que te voy a pedir por favor que pongas primera y arranques. Y lo primero que te voy a preguntar, para quienes están del otro lado, es ¿cuál es la foto hoy del sector? La verdad es que es una foto en Technicolor, como decíamos antes cuando yo era chico. Ahora, digamos, a color pleno, con mucho brillo, con mucha intensidad, porque están confluyendo varias cosas en el mismo momento, ¿no? La primera es un crecimiento exponencial de la demanda internacional, que no está siendo abastecida adecuadamente por los países proveedores. Los precios no dejan de subir mes a mes desde hace ya algo más de un año. Confluye una decisión del gobierno desde que asumió de no poner ningún tipo de restricción a las exportaciones, con lo cual hoy los frigoríficos exportadores habilitados para los destinos que estén habilitados y que les interese vender no tienen ningún tipo de restricción, prohibición, acuerdos extraños o de pasillo o lo que fuera. Los precios están en niveles que nunca vimos. Cierto que ayuda que la mayoría de las monedas de los países importadores tienen una mejor correlación con el dólar y eso les permite comprar en su Ah, moneda más barato, pero nosotros recibimos los dólares que para nosotros son la moneda que define el negocio. Y se da además una circunstancia interesante, que el mercado interno ha recuperado poder de compra, está otra vez peleando palmo a palmo con la exportación, consumiendo arriba de 49 kilos por habitante y por año, que es un numerazo, que no resiste mucho análisis, es un numerazo. Y además, en un momento en que estamos saliendo de un invierno para algunos no tan malo, para otros dramático, pero estamos entrando en una primavera francamente con mucha humedad en el suelo y una potencialidad de oferta forrajera como no vimos en los últimos 3 años. Así que yo te diría, buenos precios, panorama francamente muy estimulante, tanto desde la demanda como la posibilidad de la oferta forrajera, sin restricciones para el mercado. En principio no se ve ningún cine negro jorobando por ahí, y con buena renta para todos los eslabones, incluyendo incluso al fitrón. bueno, y en este escenario que describís, ¿cuáles son los principales desafíos del productor? Yo te diría que en general, y esto ya viene remanido desde hace un tiempo, cuando vos empezás a tener un nivel de previsibilidad razonable, un nivel de economía que te permite de alguna manera empezar a pensar en pesos un poquito más que lo que fue en el pasado cuando no tenías moneda. Cuando tenés además una demanda que está marcando fuertemente que el principal comprador va a ser la exportación y tenés oferta forrajera, el gran desafío es cómo meto más kilos a pasto, cómo soy más eficiente en el manejo, en esta estrategia o este equilibrio entre oferta y demanda de pasto, lo que se llama carga y demanda, digamos, para poder ser muy eficiente. Y después, además, si tengo capital y si tengo capacidad para seguir, terminarlo en corral, propio o de terceros en hotelería, que también es un buen negocio. Hoy también se gana dinero por kilo ganado en el corral, gracias a que los granos forrajeros están en niveles, yo te diría, mucho más bajos de lo impensado, eh, pese a todo este revuelo que se armó las últimas semanas. El maíz no movió, el maíz sigue en 2.45, 2.46, digamos, 246.000 pesos el kilo, la tonelada, que es un numerazo. Si vos pensás que una terminación a corral razonable te puede llevar el equivalente a 10, 11 kilos equivalente maíz de costo total, 2.500 pesos, por poner un número, 2.600, si estás vendiendo a 3.300, 3.400 o 3.500, esto lo hemos visto muy pocas veces. Hablas de los desafíos del productor y uno se tienta a decir de qué manera ser eficientes en este contexto, con más buenas que malas, como lo estás marcando, pero cómo capitalizar este presente de cara a lo que viene.
Mira, yo lo que creo y siempre sugiero, y esto ya por mis canas perdidas, porque antes decía los que tenemos canas, ahora digo los que no tenemos ni siquiera canas, con mis 77 y mis 54 años de profesional y mucho más de productor, lo primero que hay que hacer es una planificación muy clara, fijarse un objetivo, un escenario, o dos escenarios, o tres, lo que cada uno considere, y marcar muy bien la cancha, ir definiendo qué pasos tenés que ir dando. Y en la ganadería vos tenés un par de temas que son centrales. Y lo primero es hacer un buen balance de carga y oferta forrajera. Sin eso no tenés nada, porque en el fondo, si te equivocaste en menos de oferta forrajera, terminás con los animales con poca comida o liquidando en un momento inadecuado. Y si te equivocaste en más, tenés más oferta forrajera de la que estás usando, perdiste oportunidades, ¿no? Entonces, para mí, este es el punto número uno: Hay que sentarse en ser la planificador. computadora, agarrar un papel, agarrar tu experiencia de campo. Nadie conoce mejor tu campo que cada uno de los que está. Ve él, el encargado, el administrador o el que fuera, ¿no es cierto? Entonces, lo primero es hacer un planteo muy claro: qué es lo que tengo, qué es lo que puedo tener. Yo recomiendo adicionalmente para complejos, que cada zona para algunos es invierno, para otros es verano, digamos, tener reservas, hacer las reservas tampoco pasarse de rosca, pero tener un nivel de reservas te permite zafar de los momentos más críticos y no tener que desprenderte de animales que te ha costado mucho seleccionar y que se adapten a tu modelo, y tener que salir de eso. Por lo tanto, recomiendo hacer, ¿cuánto digo? No lo sé. Yo, en mi caso en particular, todos los años hago silaje de maíz con el 5% de la superficie del campo. Estoy hablando de nada que te mueva Claro. demasiado la aguja. ¿Es plata? Sí, es plata, pero te la devuelve con creces. Y después cada modelo productivo tiene sus, digamos así, particularidades. Yo siempre digo, la cría es la madre de las batallas, es la que ¿Por define al qué? final. Bueno, porque es mucho más complejo. Vos tenés que estar alimentando permanentemente y de la mejor manera a la vaca, al vientre o a la máquina de producir, como vos quieras, para que pueda tener un ternero por año. Y ese es el desafío. Vos tenés en cuenta que la vaca tiene 9 meses de gestación, más o menos, para que recupere, digamos, su aparato reproductor después del parto. A veces es un poquito más, a veces un poquito menos. Este, y te quedan 2 meses o menos de 2 meses para preñarla, para tener un ternero por año. Y ahí viene el gran desafío. Si ese animal no lo tenés bien alimentado y llega con una buena condición corporal al momento del parto y del puerperio, digamos, el proceso inmediato posterior, lo más probable es que no entre en celo en el momento que te permita entrar, y si no entraste en celo, no tenés un ternero por año. Tenés un poco menos de un ternero por año, depende cuánto se recupere. Eso te va corriendo los periodos de preñez, y en un momento, en el segundo, en el tercero, o en algún momento te perdés una preñez. De modo tal que, digamos, la máquina de cría, el vientre, contrario a lo que la gente puede suponer que es fácil: tiro las vacas al campo y después le echo los toros, es una máquina impresionantemente demandante de detalles de manejo, no es inversión en plata, no es hipertecnología, no son inversiones, nada, nada, es cabeza, procesos, planificación y concreción. O sea que me das pie para preguntarte sobre el nivel de tecnología que hay en tu caso como productor, digamos, porque sabemos que la ganadería es una actividad distinta a todas. No vamos a descubrir nada, pero a lo mejor alguien que no conoce, ahí hay mucho de pasión, de resiliencia, el mango y la inversión se ve de acá a unos años, pero ¿qué nivel de adopción tecnológica tenés o recomendás en una actividad de estas Mira, características? yo te digo lo que yo hago y la verdad que me da muy buen resultado. Y con esto no soy campeón de nada, digo, cualquiera lo puede hacer. Yo desde hace 15, 18 años estoy en la cuenca del Salado, y Ujú. tengo buenos pastos en invierno que son esenciales para la recría, ¿no? Yo hace más de 15 años, ya no sé si 16 o 18, que hago solo servicio a 15 meses. Es decir, yo no tengo Mirá. vaquillonas recriando un año para darle servicio a los 24 meses. Yo las desteto con 7 meses,
Y a los 15, a los 13, a los 14, cuando llegue el momento, el 1 de octubre, a servicio. El segundo tema, lo cual te facilita el manejo, es decir, te complica Sí, porque claro. te tiene que dar muy bien de comer, pero tenés una categoría menos de animales dando vuelta por ahí. Lo segundo que para mí es central y a mí me cambió la vida, ahí sí hace ya 4 años insemino todo el rodeo. Cuando digo todo el rodeo, es todo el rodeo. Antes empecé con la vaquillona, después con la vaca maseca, después con las cabezas de parición, y un buen día, acortando servicios, llevando los servicios a 85 días y no más, del 1 de octubre a Navidad, por ponerle un número, digamos, ¿no? Este, todas mis vacas paren y tienen un periodo como mínimo de antes de inicio del servicio de entre 15 y 20 días. Pero como hago inseminación, primero sincronizo el celo del rodeo durante el proceso, ¿no es cierto? Sí, claro. Coloco dispositivo, a los 7 retiro, a los 2 insemino. Yo estoy teniendo prácticamente 85% de mis pariciones entre cabeza y medio, y te diría básicamente cabeza. Entonces, Es un prácticamente novedazo, yo llego a todo, es decir, en este momento hoy sacamos dispositivo, digamos, ¿no? O sea, hace 7 días hicimos tacto y pusimos dispositivos. Digo, la cantidad, ¿no? De las 310 que tactamos, 6 3 estaban preñadas y 3 estaban con periodo de recuperación del aparato reproductivo. Solo 6 de 310, nada. Es decir, todas las demás estaban en condiciones de entrar en servicio. Obviamente, esto no es de un día para otro, pero esto se programa. En algún momento yo tuve casi 100 días de servicio y un día comprendí que tenía que ir bajando, todos los años, para no perder mucho, bajaba una semana, 15 días, depende cómo venía, digamos, el año en mis condiciones. Y un día llegué a los 85 y ahora la verdad que creo que con 75 me alcanzaría, ¿no? Entonces, para mí esto es tecnología de proceso, es Víctor. proceso, es proceso. O sea, no importa si el productor es grande o chico. No, yo soy chico o mediano, no sé cómo quieras definirlo. Yo tengo 310 vacas en, en producción. Estoy Sí, en un campo es chico. manejo. Es concepto, es comprender, definirlo, programarlo y realizarlo. Por supuesto, como las cosas requieren de anticipaciones y de tomar decisiones, para que eso funcione, vos tenés que tener las categorías más sensibles bien alimentadas. Entonces, claramente, la de 15 meses se destetó y fue Raigras. En mi caso, Raigras, en otros casos, otros verdeos o lo que tuviera, ¿no es cierto? Y las paridas el año siguiente de esas mismas tienen el mismo manejo, o sea, son las dos categorías que van al restaurante 5 estrellas. Las otras categorías, a medida que se ponen más grandecitas, son más resilientes y además no queda una sola que no esté preñada o que no haya destetado un ternero, vos vas seleccionando por fertilidad de manera muy consistente y ese tipo de decisiones que en algún momento te cuesta, porque cuando arrancás lo que no está tan ordenado te cuesta mucho, yo te digo, háganlo porque el premio es fenomenal. Yo tengo consistentemente 90% de destete, no de preñez. Estoy 95,6% de preñez, entre 25,2 y 95,8, muy parecido todos los años. Pero de nuevo, yo no soy un fenómeno. El concepto es programar, definir, lo que no sabes, consultarlo con tu profesional, con tu amigo, con tu asesor. Ahora, es todo proceso, no es inversión. Porque si vos decís, che, no, pero lo que pasa es que la inseminación es carísima, te digo, yo con lo que me cuesta un toro de compra hoy, insemino 130 animales, Mirá, qué bárbaro. 4 veces más de lo que puede preñar un toro. Sí, sí, totalmente. O sea, porque hoy la inseminación está en los 35 o 40 mil pesos por servicio. Ujú. 55, 52, 53% de preñez y después repasa con toro. Pero ya necesitas, para poner un número, mi Sí, amigo claro. el Chuña Acuña siempre dice con el 1, con el 2, qué sé yo. Bueno, fantástico, la gente piensa en el 3. Pero el 50% o un poquito más las preñaste el primer día con la IATF. Quiere decir que si tenés 300, ahora tenés que servir 150. Y 150, si querés ponerle el 3, son 5 toros.
La verdad que son números impactantes Son y impactantes. eh, Y de nuevo, hoy con la inseminación ahorrás plata, porque después, pues si no, compro el toro, no sé, 5 palos por una media de mercado de un toro razonable, probado, con alguna, ¿no es cierto? 5 sí, palos. Muy bien. Después lo tengo que tener todo un año, que no se me quiebre, que no se pelee con otro, que no se me enferme. sí. Y vamos al segundo, y lo tengo que alimentar porque tiene que llegar en buen estado físico y alimentario al servicio. Entonces, yo digo, hay hoy tecnología súper probada con profesionales recontra capaces en todos lados para hacer estas tecnologías que te cambian la vida. Víctor, en el escenario que describías antes y con el contexto en cuanto a los negocios, a lo mejor van de la mano, pero vos me sabrás definir mejor. ¿Es momento de agregar más kilos o de capitalizar los precios? Bueno, depende cuántos sean tus recursos y cuál sea tu estrategia futura, digamos. Si yo tuviera tu edad, a lo mejor estaría pensando en vender algunas vacas y comprarle unas hectáreas al vecino, digamos, que hay un buen momento. O si tuviera que hacerlo, que no es el caso, ya están casados con sus casas, a lo mejor comprar un departamento para que los chicos estudien, qué sé yo. Ah, Hay muchas opciones. Ahora, en mi caso, que ya estoy de vuelta y cada uno de los chicos tiene su carrera desarrollada, mal o bien peleándola como todos, yo lo que te digo es que yo pienso de la manera en que puedo ser más eficiente y hoy es agregar más kilos y meter más kilos por hectárea, producir más kilos por hectárea. Porque en definitiva, el capital hacienda es un capital muy importante, pero el capital campo es extremadamente importante. Entonces, la renta sobre la tierra disponible en el fondo se mide producido por hectárea. alguien que quiere incursionar en esta actividad, ¿le decís que entre o que espere? No, no, yo le diría que es un buen momento, a lo mejor es un buen momento incluso dependiendo del capital que cuente y cómo lo tiene disponible, ¿no? Hoy la tierra en general para ganadería está barata. Está barata cuando lo comparás con la renta que deja y cuando lo comparás con otras inversiones o campos en otros países. Hoy está barata. Cuando digo barata es accesible, nunca fue barata, pero es accesible. Para mí hoy está entre 30, como mínimo 30% por debajo de lo que hoy te indicaría el valor de la renta de la ganadería bien hecha. Si la hace mal, bueno, es otra cosa, ¿no? Pero es muy interesante. Y la segunda es, si no tiene campo, bueno, puede tener amigos o gente o conseguir a alguien que los asesore para hacer capitalizaciones, comprar vacas y quedarse con la mitad de los terneros o quedarse con un porcentaje importante de los kilos y si estás haciendo recría u otro tipo de desarrollos. La verdad que hoy, afortunadamente, hay muchas opciones, hay gente muy seria detrás de todo esto. Todavía es un mercado en el que la estafa y los malandras no han tenido mucho éxito. Es un pequeño mundo donde casi todos nos conocemos. ¿Quién no tiene un amigo en algún pueblo o en alguna ciudad? O que con un amigo que conoce a un amigo, te enterás de todo en 3 minutos, con lo cual Sí. el riesgo es mucho más bajo que a lo mejor en otras inversiones donde no saben ni quiénes son. Son fondos fantasma que no saben ni quiénes son. Ahora, ¿por qué la ganadería es distinta a todas? Vos me sabrás decir mejor. Porque hay que entrar, hay que tener espalda, se ve el dinero de acá a unos años, Sí. hay que tener ciencia, hay que estar loco. ¿Cómo convencer a alguien de que entre en la actividad? No, no, loco no. Es un negocio cuya renta respecto del capital inmovilizado y capital circulante, inmovilizado llamo al campo, circulante llamo a la hacienda, es una renta que comparado con otras rentas instantáneas, el carry trade o lo que ahora está de moda, o lo que fuera, son menores, pero el riesgo es casi mínimo, digamos. Vos tenés niveles de mortandad, que sería tu pérdida si manejás bien el campo, que no te pasan el 1, el 1,5%, y por ahí en terneros, pérdida preñez de estete, estás hablando de un 5%, porque hay reabsorción fetal y qué sé yo, pero son negocios muy estables de nuevo. Hay que tener buena gente, hay que dedicarse, hay que estar encima, hay que hacer buenos procesos, pero en general, si no estás en zona de abigeatos, que las hay Ujú. complejas, los riesgos son muy, muy bajos y la renta va acorde. Cuanto más segura es la renta o más
confiable en la renta, la tasa es menor, eso es así. Yo te digo, yo con la ganadería siempre pagué las cuentas, aún en los peores momentos, Mirá qué aún título. en los peores momentos. Y mirá que hubo épocas malas, Sí, hemos tenido de totalmente. todo, las buenas ahora son las buenas, ahora contás, ahora es fácil, ahora es ahora es fácil ser optimista, las malas que las hemos tenido, siempre pagué las cuentas, nunca me dejó la Ahora, Víctor, estaba viendo un informe climático que da la sensación para los próximos meses podría haber un año niña, más leve, más corto, no tan fuerte. ¿Qué te ha dejado en este negocio a cielo abierto, apuntado a la ganadería, climáticamente hablando, en cuanto a conocimiento y aprendizaje? A ver, lo dije un poco al principio al pasar, ahora vamos más al fondo. Las reservas son esenciales. Si vos tenés cría, no podés no tener reservas, porque la vaca de cría, seleccionada a lo largo de décadas, es un valor incalculable que no se reemplaza de la noche a la mañana, aunque tenga billetera de payaso. No la reemplazás. De modo tal que si vos tenés la cría, lo primero que te recomendaría es que hagas reservas. Yo hago silos, otros hacen rollos, cada uno lo define de la manera en que lo maneja mejor y que considera más adecuado, ¿no es cierto? El segundo tema es que si tenés cría, y en el caso de Cuenca es salado, pero hay muchas regiones del país que podés hacerlo, empecé a incrementar las recrías o a implementar las recrías. Es decir, parte de tus terneros, un poquito, de a poquito vas creciendo, las hembras de reposición, le agregás más hembras o le agregás algunos terneros y vas haciendo novillitos, empezás en el músculo de la recría. En ese caso, incluso, si llegás a tener un imponderable que te supera, aún con reservas o sin reservas, siempre tenés la válvula de escape de salir de la recría y al año que viene volver a empezar, pero nunca, nunca expongas el capital vientre a tener que aflojar si viene una mala, porque esa sí te cuesta muchísimo ordenar y tener esa eficiencia. No estoy hablando de calidad de campeonato ni de nada, estoy hablando de eficiencia reproductiva. Eso cuesta mucho hacerlo. Y cuando la tenés, defendela a capa y espada. ¿Cómo crecer en una actividad en donde no siempre estuvo apalancada por el financiamiento? Pensando en incorporación de tecnología. Es que, a ver, de nuevo, ¿no? No se requieren grandes inversiones, son procesos. Yo te diría, claro, sí, necesitas un corral, necesitas una manga, necesitas algunos alambres, básicamente los perimetrales y algunos divisores internos, necesitas tanque, necesitas bomba sumergible con solar o molino, cosas, Maquinaria. cosas básicas. Maquinaria la puedes contratar toda si querés. Yo tengo, yo tengo el tractor, tengo la fertilizante y tengo la fumigadora, porque son las cosas que el día que las tenés que hacer no puedes esperar una semana que venga el contratista. Pero yo no, yo la siembra la contrato, la cosecha y el armado del silo lo contrato. Es decir, no tenés que tener una gran inversión en máquina. Bien. Cada uno tiene, pero podrías no tenerlo incluso. Podrías contratar todo. De cara al futuro, hoy ya lo venimos manifestando, es una época de bonanza. Para el empresario ganadero del futuro, ¿hacia dónde crees que va todo? Mira, yo creo que estamos yendo en una dirección bastante correcta. Me parece que definitivamente va a la exportación, va a animales más pesados, lo cual te permite meter más kilos a pasto que en promedio que los que tenemos o teníamos hasta hace poco con destete, corral y venta de liviano. Eso te va a dar un margen mucho más interesante y más sustentable. El mercado internacional recién arranca, no estamos ni cerca del mejor momento, está arrancando un momento extraordinario, pero tiene mucho por recorrer, con lo cual hay tiempo para hacer muchas cosas. Este gobierno, por lo menos si no pasa ningún cisne negro, hasta que termine va a mantener las exportaciones liberadas, lo cual además te permite capitalizar esos maquilos. Fíjate que hoy es muy claro, digamos, el mercado. El mercado hoy te paga más por el pesado que por el liviano, ¿no? Cosa que pocas veces hemos visto, te está estimulando, eso nos va a llevar a producir más kilos, eso es altamente eficiente. Vamos, no hay cosa más ineficiente que dejar un proceso a mitad de camino, digamos, tener un ternero de 200 kilos y sacarlo gordo con 320 cuando puede ir a 450 o a 500. Entonces, me parece que viene un futuro muy alentador. Yo soy muy optimista con las nuevas generaciones.
hay una visión distinta, tienen una visión mucho más empresaria, son mucho más abiertos a mejorar procesos e introducir tecnología. Y creo que si esto sigue así y no pasa nada raro, vamos camino a tener una Argentina mucho más competitiva. Y a la hora del negocio en sí, ¿por dónde pasarán los desafíos? ¿Hay posibilidades de integración comercial? ¿Hay posibilidades también de diferenciación del producto, como vemos en otros países, commodities, specialty? Mira, yo tengo mucha expectativa, mucha esperanza, llamarlo así, en lo que se va a dar en llamar la tipificación objetiva por calidad intrínseca, ¿no? Esto es, eh, las 48 horas o un poco antes, cuartear, medir el área de ojo de bife con este aparatito, con el telefonito, mandarlo a la nube y que te diga cuánto marbling tenés, qué área de ojo de bife, etcétera, etcétera. Que los frigoríficos estamos muy cerca, desde el punto de vista tecnológico ya está probado. Es más, ya está implementado en la propia Secretaría de Agricultura, ya el sistema funciona, ya hay empresas que lo están usando de manera experimental o de desarrollo. Azul Natural Beef lo está haciendo ya desde hace un año y medio, pagan por calidad, estimulan al productor a la calidad y eso nos va a permitir en algún momento, cuanto más rápidos y más volumen haya, mejor, poder agregar valor importante a la carne. Hoy tenés, te pongo el ejemplo de Estados Unidos porque es el más sólido, pero Australia está haciendo lo mismo. Pero hoy tenés, por ejemplo, entre un grado de marmoreo bueno, choice, contra uno de marmoreo bajo, tenés para algunos cortes entre 15 y hasta 30% más de valor por cada corte. Y si vas al máximo, al prime, digamos, respecto del básico, puede llegar hasta el 50 o 70%. Entonces, me parece que hay un camino por recorrer. En agregado de valor espectacular, tenemos raza, tenemos genética, tenemos productores, tenemos comida, tenemos capacidad. Bueno, desarrollemos, pongamos en marcha y avancemos en estas tecnologías que vamos a ver un resultado espectacular. O sea, yo miro, si me decís, miro a 5 o 10 años, que como me gusta mirar a mí las cosas, yo te diría, veo una Argentina en 10 años marcando la punta en calidad y en valor agregado. Mirá qué bueno, ojalá que así sea, Víctor. La última, apelo a tu conocimiento y a tu expertise para hacerlo didáctico, pero uno tiene la sensación, a lo mejor vos me sabrás decir bien, que la ciudadanía no sabe, no tiene por qué saberlo tampoco, todo lo que hay detrás de un kilo de carne que ve en el mostrador. ¿Cómo lo explicás? La pregunta es muy buena. Mira, en términos generales, lo primero que hay que explicarle es que, digamos, ese fantasma del aristócrata terrateniente no existe más. Ni siquiera, hoy si me decís nombrame uno, ni siquiera podría nombrarte uno, porque no está. Es un núcleo de empresarios y de productores muy esforzados que en términos generales tiene que estar detrás de la vaca. No hay ganadería sin gente, digamos. Podés hacer agricultura con, con robots, pero no puedes hacer ganadería con robots, que es un esfuerzo que nadie lo toma como un esfuerzo, yo no lo tomo como una pasión, que en términos generales se está buscando mejorar y aportar a toda la sociedad. Esa cuestión de que hay un antagonismo, que son ricos, que 4x4, que viajaban con la vaca a París, es una historia de fantasía que pasó hace 100 años. Puede ser para una serie de Netflix, pero no es la realidad. Hoy te encontrás a través de este proceso divisorio de la tierra con productores cada vez más chicos, más esforzados, y que tienen que pelársela para hacer las cosas bien, que la verdad que son, en el fondo no dejan de ser trabajadores muy meritorios. La última, Víctor, agradeciéndote el tiempo y ser protagonista y partícipe de este Juan Agro. Un mensaje final para el productor, ese que está allí tratando de recomponer, levantarse o aprovechar este momento. Y yo le diría que esto recién empieza. Yo ya, en mis charlas, el título ahora se llama La nueva era de la ganadería, porque esto recién empieza, esto no es el final, no es que estemos en un boom de precios que se dieron por algunas circunstancias ajenas. Esto es demandas espectaculares, revalorización de la carne en los jóvenes de proteínas animales en todo el mundo,
Esto recién empieza. En la Argentina todavía no entramos en el ciclo de recomposición de stocks, hemos perdido stocks. Poco que se recupere el crédito, que se calmen un poquito las aguas en esta economía tan afectada por la política. No lo sé, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, en algún momento volverán los créditos. En ese momento la gente va prácticamente a entrar en este ciclo de recuperación. La oferta se va a caer de manera significativa, las demandas van a seguir estando firmes y los precios no tienen techo. De modo tal que prepárense mínimo para 2 años espectaculares. Así que lo que dije al principio lo reitero ahora. Las oportunidades no se consiguen capturándolas en el momento que ocurren. Hay que anticiparse, prepararse para estar en condiciones de capturarlas cuando llegue el momento. Y ahora es el momento de prepararse para el 2026 y 2027, que son espectaculares. Víctor, ha sido verdaderamente un placer, ¿eh? Muchísimas gracias. Te mando un abrazo fuerte. Muchas gracias.